Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Seguimos contigo en Stella Maris y hoy día celebramos un día bastante importante porque se cumplen 11 años del pontificado del Papa Francisco. Y para ello vamos a conversar junto a Juan Pablo Faúndez, quien es académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien además es jefe de programas académicos de la Facultad de Teología y presidente del Consejo Académico de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Juan Pablo, ¿cómo está? Bienvenido contigo en Stella Maris. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Contentos de estar en este día celebrando a nuestro Papa Francisco en su 11º año de pontificado. Pasa el tiempo y vamos a conversar un poco de todo lo que nos está entregando este Papa providencial que ha tenido el Señor para este tiempo. Es un papa quizás, como muchos dirán, más, no sé si extrovertido será la palabra, pero también que ha estado bastante tocando puntos de repente sensibles para la Iglesia Católica, y quizás comenzar dando un breve análisis respecto a lo que ha sido su pontificado, pese a todas las adversidades que justamente le tocó vivir en todo este tiempo a la Iglesia, en esta crisis, en todo lo que se ha ido realizando durante estos 11 años. Sí, yo lo primero que diría en ese sentido es que el Papa Francisco es un pontífice muy transparente y que refleja quién es. Él es auténtico en todos los lugares donde está, se manifiesta de una manera muy espontánea. A mí me ha tocado estar en algunas ocasiones presencialmente con él y ver que lo que dice en los contextos públicos y privados es lo mismo y de la misma forma. Efectivamente, como el Papa le han tocado varios eventos complejos. Primero, iniciar un pontificado después, ¿no es cierto?, del acto de renuncia que hizo el Papa Benedicto, con todo lo que eso implicó, llevar adelante todo el enfrentamiento del tema de los abusos eclesiásticos, ¿no es cierto?, las situaciones de pandemia a nivel internacional, los conflictos bélicos en distintos lugares del mundo, eso desde el punto de vista de situaciones así como más gravosas, pero también llevando a cabo con mucha fuerza todo este sínodo de la sinodalidad, donde él quiere invitarnos a poder ser corresponsables en la actividad de la Iglesia, donde se supere definitivamente esta visión, ¿no es cierto?, que es la que el Concilio Vaticano II ha querido superar, de una Iglesia como sociedad jurídicamente perfecta, una Iglesia comunidad de comunidades, o sea, una iglesia de comunión, donde todos podamos tener un rol y una participación activa dentro de las funciones de cada uno. Entonces, en su estilo, ¿no es cierto?, y con este modo de ser muy dialogante, yo pienso que el Papa Francisco está apuntando elementos muy importantes para la estructura, para la vida de la Iglesia y para la salida de la Iglesia al mundo. No olvidemos también toda la reforma en la curia que ha planteado, toda la preocupación por mejorar y apurar los procesos de nulidad matrimonial canónica, por ejemplo, de investigaciones en los casos de abuso, o sea, muchas dimensiones, todas ellas muy sensibles desde un punto de vista pastoral, y yo creo que hacen que el feligrés, ¿no es cierto?, habitual de la parroquia, etcétera, tenga una percepción del Papa Francisco que es muy valiosa, porque lo encuentra un Papa cercano, que habla su lenguaje, con sus palabras, ¿no es cierto?, con un discurso que quizás no es tan teológicamente elevado, aunque si uno analiza sus 3 encíclicas, son encíclicas de mucho contenido teológico, pero al mismo tiempo es capaz de ser muy cercano y directo con los fieles. Claro, porque hay temas que son súper controversiales, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, pese a que la Iglesia él ha dado su postura, cuál es, pero llama siempre a no discriminar, a unir, a hacer el llamado a la paz frente a su postura, por ejemplo, de temas que son tan críticos quizás para la Iglesia, pero él siempre tiene este mensaje como de amor hacia los demás. Claro, yo fíjate que en relación a este tema, por ejemplo, entre muchos otros, pero justamente este tema de las uniones homosexuales, el magisterio de él es bastante claro, como dicen Amoris Laetitia, respecto a que dice no es remotamente para nada semejante una vinculación matrimonial heterosexual, que es la que reconoce la Iglesia como sacramento, de una unión de personas del mismo sexo. Entonces marca inmediatamente esa distinción. Pero desde el punto de vista pastoral, por ejemplo, en Fiducia Supplicans, que es este documento que ha sido tan cuestionado, criticado por algunos, él hace un esfuerzo claro donde marca claramente las diferencias y donde señala, ¿no es cierto?, que no estamos hablando de una
bendición litúrgica y donde hay que cuidar muchos aspectos para que no se confunda para nada lo que es una bendición matrimonial de personas que se vinculan como matrimonio heterosexual de personas del mismo sexo, pero en su preocupación pastoral, desde el punto de vista de dar una palabra de bendición, una palabra que ayude, ¿no es cierto?, a que esa persona pueda encontrar en profundidad cuál es la vocación a la que realmente el Señor le está llamando, se atreve a dar ese paso, ¿no es cierto?, ese paso pastoral que es de frontera, que es muy propio de los jesuitas, y yo creo que también es muy propio de su preocupación pastoral, por llegar realmente a esa oveja perdida, por llegar a ese que todos descartan, que nadie da respuestas, y entonces tener una sensibilidad frente a eso, que es obviamente lo que le ha generado también algunas discrepancias desde el punto de vista de grupos, ¿no es cierto?, más integristas dentro de la iglesia, que quisieran que no hubiera una aproximación pastoral en este sentido, y entonces claro, eso genera también sus tensiones, que sí, no hay que preocuparse porque han sido las tensiones que ha tenido siempre la iglesia. Si uno mira desde la época de los apóstoles, ¿no es cierto?, cuando realmente en la evangelización se separa uno de otro y dice yo miré por acá, esas tensiones están presentes. Lo importante es, dentro de esa diversidad, que esté siempre la preocupación por tender a la unidad dentro de la diversidad. Claro, y también en ese sentido ha manifestado temas súper importantes también, como por ejemplo, ya que estamos en el mes de la mujer, de darle un rol importante también a la mujer dentro de la iglesia, que ha sido como, no sé si llamarlo la novedad de este pontificado, pero que el Papa ha estado, a diferencia de otros papas quizás, de darle un mayor protagonismo a las mujeres dentro de la iglesia. Por supuesto, primero concibiendo y haciendo presente algo que para muchos, por lo evidente que es, a veces no se resalta, y es que la iglesia es mujer, ¿no es cierto?, es la esposa de Cristo. Por lo tanto, aunque los varones estemos dentro de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia de suyo tiene una sensibilidad femenina para analizar las situaciones, los problemas, la tensión, de ahí la conexión con la misericordia, ¿no es cierto? Desde el seno de la iglesia surge esta entraña de misericordia por el caído, por el necesitado, por el alejado, por el que está en una situación de confusión de género, etcétera. Y entonces eso ya marca una clara impronta, pero además él ha querido avanzar hacia dar un posicionamiento efectivo de la mujer en roles importantes de la iglesia, ¿no es cierto?, respetando lo que, desde el punto de vista de lo que es la percepción teológica, de la participación masculino-femenina, ¿no es cierto?, también los roles que competen desde el punto de vista del ministerio sacerdotal, llegar también a plantear revisiones en ese sentido. Recordemos toda la revisión que encomendó hace algún tiempo atrás para el tema de la diaconía, ¿no es cierto?, vislumbrar la posibilidad de una diaconía femenina, en qué sentido se podía reconocer, si se podía establecer o no. Entonces ha dado pasos que son más que simbólicos, son pasos efectivos, porque se puede ver que está convencido Francisco de que el rol y la participación de la mujer es una cuestión muy importante, y es algo que podemos ver. Yo participo en muchas funciones dentro de la iglesia, consejos diocesano de prevención de abuso, la Facultad de Teología, en la Academia de Líderes Católicos, en muchas instancias donde para mí es realmente una alegría poder trabajar con mujeres, ¿no es cierto?, que realmente aportan una percepción de la realidad distinta, con una sensibilidad que nos ayuda a profundizar, a detenernos en temas más de la interioridad. Entonces, una iglesia que esté solamente visualizada y donde la realización de las decisiones dependa solo de hombres, yo creo que la limita fuertemente. Entonces, de ahí la sensibilidad del Papa por hacer participar a mujeres en roles importantes dentro de los dicasterios, ¿no es cierto?, dentro de los secretariados, subsecretariados, y yo pienso que eso va a tener también una evolución en el tiempo, que probablemente va a ser mucho más visible aún la participación de la mujer en la iglesia en los próximos años. Exactamente. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Estamos conversando con el profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica, Juan Pablo Faúndez, acerca de este pontificado de 11 años que ya lleva nuestro Papa Francisco. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir conversando sobre este importante tema, que hoy se cumplen además 11 años.
Seguimos contigo en Estela Maris conversando con el profesor y académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso, Juan Pablo Faúndez, quien además es jefe de programas académicos de la Facultad de Teología y presidente del Consejo Académico de la Academia Nacional Internacional de Líderes Católicos. Hemos estado hablando sobre los 11 años de este pontificado del Papa Francisco, profesor, y hay temas, bueno, como lo decíamos en forma interna, hay muchos temas para poder hablar del Papa Francisco, pero uno de los temas en el que él se ha preocupado bastante es de nuestra casa común y cómo se ha ido lo que él plantea respecto al cuidado del medio ambiente y todos estos temas que son sumamente importantes y que en estos tiempos estamos viendo cambios climáticos y varias cosas relacionadas a eso. ¿Qué podría analizar al frente a lo que ha señalado el Papa durante este pontificado en esta materia? Bueno, primero en relación a lo que decías tú, efectivamente podríamos estar acá en varias sesiones hablando de distintas dimensiones del aporte del Papa Francisco. Respecto a Laudato Si, ¿no es cierto? Alabado sea el Señor, su segunda carta encíclica, ¿no es cierto? Lumen Fidei la primera, Laudato Si y ahora Fratelli Tutti. Una carta que marca claramente la preocupación de Francisco dentro de la doctrina social de la Iglesia. Yo hago clase entre otras asignaturas de doctrina social de la Iglesia y uno de los textos que trabajamos fuertemente con los alumnos es Laudato Si, es justamente esta preocupación por la casa común. Documento muy interesante y reflexión muy interesante la de Francisco, porque él se hizo asesorar, conversó durante mucho tiempo antes de ese documento con especialistas de dentro de la Iglesia, de fuera de la Iglesia, y entregó un documento valiosísimo que hoy día es reconocido a nivel internacional por la profundidad en el análisis tanto científico, ¿no es cierto?, como también la orientación ética y a la luz de la fe que da en torno a ese documento. Después hemos tenido ahora un complemento, ¿no es cierto?, que ha dado para seguir profundizando sobre esa temática. ¿Qué quiero decir respecto a este tema? Que desde el punto de vista de la preocupación, Papa Francisco ahí plantea una revisión de la situación en la que estamos, ¿no es cierto?, una problemática que finalmente dice es cultural, y eso lo que tenemos que cambiar es justamente nuestra manera de enfrentar el vínculo con el medio ambiente, y como es un documento eclesial, pone el centro en el anuncio querigmático, y un anuncio querigmático que, cambiando el corazón, porque él dice que el problema del medio ambiente es un problema del corazón, ¿no es cierto? Es decir, el corazón está dañado y nuestro interior tiende a estar tirando cosas al suelo, no respetar el ruido ambiental, etcétera. Primero tenemos que sanar ese corazón, y sanando ese corazón es como las actitudes van a cambiar. Entonces es un texto maravilloso donde justamente nos hace entrar en esa problemática inicial, ver cuál sería el aporte desde el punto de vista de la fe y después dar acciones concretas a nivel personal y a nivel internacional para que podamos avanzar hacia esta problemática que, si somos conscientes, está siendo cada vez más compleja, ¿no es cierto? El tema de los océanos, la temperatura, muchas situaciones que hoy día nos están afectando y donde él es muy concreto en dar directrices, ¿no es cierto?, criterios de discernimiento a nivel, como digo, nacional, internacional, donde plantea políticas comunes que hay que llevarse a cabo, tener un discernimiento permanente en el tiempo, que no obedezca a políticos de turno, sino que sea constante a lo largo de los años. Plantea si no será necesario detenernos desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es nuestra producción industrial, para reflexionar en torno a si eso, más allá del incremento de riqueza, nos está generando otros problemas. Y tuvimos el tiempo de pandemia para darnos cuenta de eso, tiempo que también tuvo que enfrentar el Papa con gran valentía, ¿no es cierto? Recordemos esa imagen de Francisco solo en la Plaza San Pedro, llevando a cabo esa oración donde nos invitaba a no perder la esperanza. Claro. Y entonces el tema del medio ambiente para él es una cuestión muy sensible, y con eso da cuenta de que es un Papa que está hablando a los tiempos, porque nuestros tiempos se tienen que hacer cargo fuertemente de los temas ambientales. Exactamente, un tema que, bueno, tenemos que no solamente encargarse la Iglesia, sino todo el mundo, todos nosotros, como decía usted, sanar quizás el corazón, porque es súper cierto el tema de que, claro, uno arroja, no sé, basura, y eso le crea un tremendo daño al medio ambiente, se crean estos incendios terribles que hemos vivido en los últimos tiempos, y es importante cuidar y dejar un mundo, una tierra perfecta para las generaciones que vienen posteriores. Solo un ejemplo muy breve que lo da Francisco en Laudato Si, dice: si usted, por ejemplo, teniendo la posibilidad de encender una chimenea, dice, se da cuenta de que podría permanecer esa tarde abrigado y no encender la chimenea, ahí está generando un cambio de actitud del corazón que nos va a permitir, aunque sea en un contexto muy reducido, porque sabemos que una persona no enciende la chimenea no va a cambiar el problema ambiental de la humanidad, pero por efecto mariposa, ¿no es cierto? Si nos vamos culturalmente
haciéndonos responsables, y una persona más otra, y un país entero, y naciones enteras finalmente, están tomando actitudes de este tipo, obviamente que puede haber cambio a nivel global. Claro, y también las empresas, las industrias. Exacto. También que vayan creando nuevas políticas y formas también de cómo dejan sus desechos. Por supuesto. Profesor, pues el tiempo es súper cortito el que nos queda, pero antes de despedirlo, ¿cuál sería el legado más significativo quizás que nos podría dejar o que nos ha ido dejando también el Papa Francisco en estos 11 años? Bueno, yo creo que son muchas las dimensiones, como hemos comentado, que podrían estar relacionadas con el legado que nos va a dejar el Papa Francisco, pero quizás si se pudieran sintetizar todas ellas, yo creo que la temática de la sinodalidad, que estaba muy presente desde el principio de su pontificado, aunque eso no se percibió, ¿no? Una hora haciendo un estudio de los documentos, de los discursos que fue dando desde que asume como romano pontífice, el tema de la sinodalidad, del caminar juntos, del poder volver a esa experiencia originaria de la Iglesia para enfrentar estos tiempos que hoy día son complejos, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una tasa muy alta de increencia, ¿no es cierto?, de secularización, de situaciones que implican esta experiencia originaria que tuvo la Iglesia primitiva, de que convirtió al Imperio Romano, ¿no? Fue un signo potente para el mundo a través de dos signos muy importantes, el amor y la unidad. El amor, que es lo que dice Jesucristo, que Padre, yo contigo seamos uno para que el mundo crea, que ellos también así sean uno con nosotros. Entonces, el amor, la unidad, que es lo que se va a lograr justamente a través de la sinodalidad, para que la Iglesia pueda seguir siendo, en el curso de la historia donde le va tocando actuar, este signo de esperanza, ¿no es cierto? Lo que nos invitaba el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, ser luz para la gente. No es que la Iglesia por sí misma sea luz, sino que la luz es Jesucristo, pero Jesucristo se manifiesta a través de la Iglesia como luz para las personas, para dar una orientación, para mostrar el camino, para estar ahí, ¿no es cierto?, de manera cercana cuando alguien lo requiera. Entonces, yo creo que el Papa Francisco, con el tema de la sinodalidad, está tocando muchos elementos que para él han sido esenciales en el pontificado y que van de la mano con lo que fue su preocupación inicial también. Recordemos cuando él declaró ese jubileo de la misericordia, ¿no es cierto?, con misericordia vultus en un principio, lo que va a ser también una línea clave de su pontificado. O sea, una iglesia comunión, una iglesia sinodal que se manifiesta en un espíritu de misericordia, para llegar al que ha sido rechazado, para llegar al que nadie escucha, para que en el fondo nadie se quede sin esta cercanía. Y por eso la figura tan importante, y con esto cierro ya, en su último documento, ¿no es cierto?, carta encíclica, Fratelli Tutti, donde plantea esta relación entre aquel que no se hace cargo de sus semejantes y pasa al lado de él, y aquel, ¿no es cierto?, que siendo un samaritano se detiene, acompaña, lava las llagas, lo entrega a un posadero para que se haga cargo de él, ¿no es cierto?, y mantiene esta preocupación diciendo, cuando vuelva voy a preguntar cómo está esta persona. Entonces, ese signo tan bonito y tan manifiesto de lo que es esa verdadera preocupación por el que tenemos al lado y que quizás no le hemos prestado atención. Las situaciones contextuales hoy día hacen que desgraciadamente haya muchos pobres de distinto tipo que estén en nuestro entorno, pobres de dinero, pobres de afecto o distintas situaciones, y son personas que están ahí a la espera de que efectivamente nosotros podamos ser como ese buen samaritano que les pregunte, aunque sea el nombre, que esa persona sienta que hay alguien que le preguntó el nombre, que se preocupa, no solamente que le da dinero, sino que tiempo, preocupación. Ahora que hemos sido afectados en nuestra zona por los incendios, me ha tocado a mí estar este fin de semana con un grupo donde fuimos a visitar al padre Sergio, ahí a Villa Independencia. La gente está esperando eso, que me vengan a escuchar, porque yo quiero sacar cosas, quiero contar lo que pasó aquí en esta escalera de la muerte, donde murieron tantas personas, lo que implica para mí estar levantando mi casa. Entonces, esa actitud, ¿no es cierto?, como fiel en la Iglesia, yo creo que es algo que también el Papa Francisco lo quiere imprimir, y es algo que espero yo que quede como herencia y como legado de su pontificado. Y que él también ha llamado muchas veces a escuchar al otro. Exacto. Algo tan simple que podemos hacer, pero que significa tanto para el otro, y súper importante que quizás podamos ir tomando ese ejemplo que él nos ha ido dando. Profesor, queremos agradecer este tiempo que nos ha podido brindar para compartir un poco lo que han sido estos 11 años del pontificado del Papa Francisco. Se quedaron muchos temas ahí, pero no va a faltar la ocasión para seguir conversando
conversando sobre todo este legado que nos ha ido dejando. Que tenga un muy lindo día y bueno, sabemos que sus alumnos los esperan ahí en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, profesor. Para quienes se conectan recientemente, estamos junto al profesor Juan Pablo Faúndez, quien es académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jefe de programas académicos de la Facultad de Teología y presidente del Consejo Académico de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Siendo las 10 de la mañana con 48 minutos, seguimos contigo en Estela Maris.